Bienvenidos al programa de Filosofía Contemporánea Aplicada. Mi nombre es Marco Antonio y estos son cursos diseñados para aplicar el pensamiento crítico y la reflexión filosófica a los desafíos del mundo actual. Estamos en la lección número 2 del primer módulo, Revolución Industrial y Transformación Social, y hoy nos toca hablar de la filosofía del progreso y el determinismo tecnológico. En este sentido, esta filosofía del progreso son tocadas por autores como Hegel, ¿no? Hegel, en la fenomenología del espíritu, pensaba que la historia es un despliegue de la libertad racional, ¿no? Para alcanzar al espíritu absoluto. El espíritu absoluto se manifestaba en la historia, se manifestaba en el arte en tres niveles: en el arte clásico, en el arte romántico y en el arte antiguo. En el arte antiguo, evidentemente, había un tipo de manifestación de lo divino, del espíritu absoluto, pero que no era comprensible para el mundo occidental. Y luego está el arte griego, el arte clásico, que Hegel dice que este arte es el que más se asemeja al arte como manifestación del espíritu. Y luego está el arte romántico, y este arte romántico ya pierde esta noción de transmitir lo espiritual, transmitir la verdad de este espíritu absoluto o la manifestación de este espíritu absoluto en el arte, ¿no? Y claramente Hegel pensaba que la historia era este despliegue del espíritu absoluto, ¿no? Donde se manifestaba este espíritu hacia una mayor libertad. Vamos a entrar a profundidad sobre Hegel. Son cosas básicas, incluso podemos decir cualquier cosa en este punto. Sin embargo, vamos a dividir esa lección en dos. Una va a ser sobre las filosofías del progreso con pensadores como Voltaire, Comte y demás, y luego pasamos al determinismo tecnológico con pensadores más contemporáneos, ¿no? Por así decirlo también. Entonces tenemos a Lewis Mumford y Marshall McLuhan y McLuhan, y tenemos ahí este tipo de división que vamos a iniciar hablando primero sobre las filosofías del progreso. La idea central de la filosofía del progreso es que este progreso se concibe como un avance histórico continuo hacia mejores condiciones en la vida humana. Y claro, se consolida en la Ilustración en el siglo XVII a XVIII, que se promueve la educación, el humanismo resalta y la confianza en la ciencia es importante para transformar la sociedad. Y claramente tiene esta visión lineal y optimista de la historia, donde se pensaba que el ser humano había llegado al tope de su evolución y era una persona más civilizada, era una persona mucho mejor, ¿no? Y claro, esto surge en la época de Rousseau, ¿no? Por eso Rousseau les critica. Rousseau en el discurso sobre el origen de la desigualdad en el hombre va a ver que la sociedad actual, en este caso el humanismo, la Ilustración, tiene esta forma de engañarse a sí misma, ¿no? Pero ocultando este tipo de superficialidades que se estaban viendo en esas sociedades europeas. Y claramente la ciencia y la tecnología, aunque Rousseau no habla de esto, se vuelven motores en este periodo para la emancipación. Y claramente hay una revolución industrial que nos invita a pensar en la técnica desde otra perspectiva, ¿no? Ya no como algo neutral, aunque siempre se la concebió como algo neutral, sino algo que está quitando empleos, algo que ese es más productivo y algo que enajena al hombre también, ¿no? Bien, y en este sentido, el determinismo tecnológico sostiene que el desarrollo de la tecnología no es solo una herramienta neutral creada para la sociedad, sino que es esta fuerza autónoma que impulsa y dirige los cambios históricos, los cambios sociales y culturales, ¿no? Y esta visión condiciona a la tecnología a entrar en temas como la economía, con la bolsa de valores, por ejemplo, y todo el trading que se pueda, bueno, en fin, hay mucha tecnología ahí. Las relaciones sociales, con las aplicaciones y más antes también con la creación de internet, ¿no? Bueno, no específicamente, pero
engloba todo lo que corresponde a una red social. Y también tenemos en la política, ¿no? Donde en un país ya se ha admitido o se ha elegido a una IA para que administre las contrataciones en el Estado. Creo que es en Turquía. Creo que sí es en Turquía. Entonces, esta noticia llegó el día de la otra semana incluso. Y es muy interesante, ¿no? Porque esto no va a parar, ¿no? Todos los países, para evitar la corrupción, van a hacer esto también. Entonces va a cambiar la sociedad, ¿no? Dirige los cambios históricos, los cambios sociales y además llevándose ahí a la política, y que va a corresponder a un tipo de cambio de cultura en la forma en cómo gobernamos, en cuál es el mejor gobierno. Entonces, en este sentido, el determinismo tecnológico surge de una reflexión sociológica filosófica en los siglos XIX y el siglo XX, cuando la revolución industrial y las innovaciones científicas demostraban que los avances técnicos podían transformar a la sociedad, ¿no? Podía haber una transformación certeras en la sociedad. Y claro, se asocia ahí la idea del progreso inevitable, que era ligado a la ciencia de la industria, y filósofos como Thomas Brevet y James Ellum, que vimos ayer, desarrollan a profundidad esta idea de un progreso inevitable, el que está ligado a la industria y que está ligado a la ciencia también. Bien, en este sentido, podemos profundizar o podemos entrar a la... claro, vamos a una introducción, ¿no? Tenemos en la filosofía del progreso a 4 pensadores que vamos a tratar. Hablamos un poco de Hegel, un poco no es el término, hablamos muy poco de Hegel, ¿no? Y hablamos en partes de Hegel. Vamos a hablar del marqués Condorcet, que era francés, y él ve que la historia es un ascenso indefinido del saber y la justicia, ¿no? Y Voltaire también ve este tipo de desarrollo, progreso, como un optimismo ilustrado, donde la razón y la ciencia van a mejorar a la humanidad. Y Augusto Comte, evidentemente con el positivismo, ve que la ciencia va a guiar el orden social y el progreso. Además, tenemos a Hegel que va a ver que este progreso es una manifestación histórica, pero esta manifestación histórica es un despliegue del espíritu absoluto o de la libertad racional, para términos más precisos, ¿no? Pero en Hegel es algo muy interesante, ¿no? La libertad pura, racional, la libertad extrema termina siendo el espíritu absoluto. Pero esto lo vamos a ver más adelante, es mucho más complejo Hegel. En este sentido, en el determinismo vamos a tocar autores como Torstoi Bleven, y va a considerar que los avances técnicos van a surgir de forma autónoma, ¿no? Y James Ellum, no sé por qué dice Jan Jacques, tal vez podemos no confundir, porque Jan Jacques Rousseau es mucho más anterior a James Ellum. En este sentido, Ellum nos ve que la técnica o el desafío del siglo ocurre este tipo tiene esta lógica propia, ¿no? Esta lógica propia de avance a su propio ritmo. Y de luego viene Marshall McLuhan y nos va a hablar de el medio es el mensaje, ¿no? Para decirnos cómo los medios de comunicación van a cambiar nuestra percepción, van a cambiar nuestra cultura, y se van a basar del contenido, ¿no? Del contenido. En este sentido, bueno, un contenido evidentemente multimedia, y ya no solo multimedia, ¿no? Sino que todo se convierte en un tipo de impresión en el hombre, ¿no? La publicidad, que el anuncio, que la forma en que se manejan las cosas, la forma de la taza, la forma del teclado. Entonces hay algo muy interesante que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Y, bueno, a lo largo de la historia no, a lo largo del desarrollo de este tipo de
progreso material histórico, que es muy interesante. Luego tenemos a Lewis Mumford, que él estudia el impacto histórico de las tecnologías en técnica y civilización y resalta que los sistemas técnicos moldean estructuras de poder. Bien, vemos como primer filósofo de la filosofía del progreso a el Marqués de Condorcet. Él fue un francés, fue matemático, filósofo, político. Recordemos que en este siglo la mayoría eran filósofos, ¿no? O bueno, la filosofía se enseñaba de forma como básica, ¿no? Era básico y no era una ciencia exacta como claro, como la medicina, la ingeniería y la física, ¿no? Como vimos con Immanuel Kant, la filosofía no se enseñaba de esa forma, sino que eran cursos, bueno, no eran cursos, ¿no? Eran básicamente enseñanzas secundarias en este tiempo. Entonces, el Marqués de Condorcet fue un matemático y que vivió en este periodo de la Ilustración, ¿no? De la Ilustración y de la Revolución Francesa, ya, o sea que ya se había tenido este pensamiento de libertad, el concepto de libertad, emancipación, propiedad privada, o sea, ya estaba bien arraigado el pensamiento de Jean-Luc, por ejemplo, y luego también el de Rousseau. Entonces, se defendía en este periodo de la Ilustración la educación universal, la igualdad, la libertad, y claro, su pensamiento se sitúa en la transición entre el optimismo ilustrado y el racionalismo revolucionario. Entre esos dos periodos y en sus últimos años, básicamente escribe la tabla histórica del progreso del espíritu humano, que básicamente tiene la idea de que el progreso no solo es posible, sino que el progreso es inevitable, ¿no? Si se cultiva la razón, este progreso se va a desarrollar de forma orgánica. En este sentido, el Marqués de Condorcet tiene básicamente 5 ideas principales, donde la primera idea es que la historia es un proceso de perfeccionamiento indefinido. Y claramente esto es algo para reflexionar mucho, ¿no? La humanidad avanza constantemente en conocimiento, en moralidad, en libertad, pero es un proceso de perfeccionamiento indefinido. ¿Hasta qué punto, no? Según el capitalismo, bueno, no según el capitalismo, ¿no? Viendo las manifestaciones del capitalismo, podemos ver que el capitalismo se vuelve más sostenible, ¿no? Las empresas se vuelven más sostenibles y ya se crean marcos éticos y legales para que exista un tipo de sostenibilidad en la extracción de materia prima. En este sentido, también existe, bueno, podemos tener la idea central, otra idea central, que es la educación es el motor de la emancipación. La educación termina siendo este motor de la emancipación, porque la instrucción pública y la ciencia terminan siendo armas contra la ignorancia y la opresión. Claramente, con la Revolución Francesa se brindaban ideas de libertad, ¿no? Este concepto de libertad básicamente no viene desde los antiguos, ¿no? Desde los griegos, por ejemplo, aunque hay ciertas implicaciones, pero el concepto como hoy conocemos de libertad en la sociedad no viene desde la antigüedad, ¿no? Sino se hablaba de determinismo y determinismo, ¿no? Causalidad o indeterminación. Sin embargo, podemos ver que la instrucción pública en la ciencia eran las armas que tenía el ciudadano para salir de la opresión, de la ignorancia, ¿no? Y formarse un camino. En este sentido, la educación termina siendo el motor de la emancipación a nivel de país, pero a nivel individual también. Y la tercera idea es que tiene que existir este universalismo y los derechos humanos. Claramente los derechos humanos ya se estaban viendo con Jean-Luc, y cuando decía que tenemos derecho a la vida, a la libertad y la propiedad, ¿no? Y luego Estados Unidos, con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, dice que tenemos derecho a la vida, a la libertad y en la búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, ya habían
ya habían estas ideas de derechos humanos y universalismo en estos mismos derechos, ¿no? Entonces el marqués de Condorcet defendió la igualdad de derechos para todos los pueblos, para todas las razas, para todos los géneros, y claramente géneros me refiero a varón y mujer, ¿no? Pero hoy en día ya con todos estos movimientos se anticipaba a este tipo de... Bueno, no es que se anticipaba, sino que defendía este tipo de igualdad de derechos para todos, pueblos, razas, géneros y demás. Y también tenía esta idea central del progreso moral y político, ¿no? Porque no solo el conocimiento técnico avanza, sino que también los principios de justicia, los principios de democracia van cambiando y van avanzando y van perfeccionándose. Así también como el optimismo racionalista, ¿no? La razón humana aplicada al método científico en este tiempo, con toda esta tradición empirista, garantizaba un futuro mejor en términos de desarrollo, de progreso social. Y claramente es algo muy interesante cómo aborda, cómo tiene la estructura en este libro, ¿no? En este libro, la tabla histórica del progreso del espíritu humano, donde primero surge el nacimiento de la razón en los pueblos primitivos, luego se desarrolla la agricultura y la escritura, luego en la Grecia clásica la ciencia y la filosofía tienen esta cuna, y en Roma tienen este legado jurídico, ¿no? Donde recordemos que las leyes vienen de Roma, de los romanos, ¿no? Tienen esta forma de organizarse a nivel político. Porque recordemos que había el emperador, el senado y la parte de las leyes, ¿no? Las leyes se construyen en Roma, y en este sentido pasa la Edad Media y hay una conservación de saberes, ¿no? Una conservación de saberes donde se retoman conocimientos de Platón, de Aristóteles, conocimientos jurídicos. Entonces surge el Renacimiento y una recuperación científica, una recuperación de pensamiento y un concepto mayor de libertad. Y luego vienen las reformas y los nuevos métodos científicos con Augusto Comte, Newton, y surge ahí más adelante la Ilustración, donde está actualmente el Marqués, y es el auge de la razón. Y luego surge la Revolución Francesa, ¿no? Y es la universalización de los derechos, ya también. Entonces, en el futuro de la humanidad está la igualdad, la ciencia, la moral racional, y eso es lo que proyecta el Marqués Condorcet. Bien, entonces los aportes filosóficos que hizo Condorcet es que intentó sistemáticamente tomar la historia y hacer esta cronología filosófica del progreso humano. Entonces propone esta visión secular de la historia, replanteando o reemplazando la idea cristiana de providencia por el desarrollo de la razón, ¿no? Muchas veces, bueno, claramente hay un debate muy interesante sobre el progreso de la historia, porque todas las cosas terminan siendo ideales, ¿no? Terminan estando primero en la mente y luego manifestándose en la realidad. Pero lo que dice el Conde siempre tenía esta visión secular de la historia, donde la razón se desarrollaba a sí misma y claramente guiaba el proceso, el progreso humano, ¿no? En este sentido, anticipaba ya el pensamiento positivista y evolucionista del siglo XIX con Augusto Comte y Spencer, y reconoce también el papel universal de la educación, ¿no? para erradicar desigualdades, tal como lo hizo Rousseau, ¿no? Pero Rousseau ya le da un enfoque más cívico. Sin embargo, el Marqués Condorcet enfatizaba la optimización del pensamiento ilustrado, ¿no? Claro, en tiempos de conflictos políticos, ¿no? Como la independencia de Francia, la Revolución Francesa, más que independencia, ¿no? La independencia de Estados Unidos sucede 2 años antes, y claramente la de Francia es mucho más repercutiva en este movimiento independentista. Entonces, la visión que tiene el Marqués es excesivamente optimista y lineal, ¿no? Sin prever retrocesos históricos que pueden haber en el futuro. Entonces,
el Marqués de Condorcet representa el ideal ilustrado por excelencia, ¿no? La creencia en un progreso indefinido impulsado por la razón, la educación, la ciencia, y su pensamiento sigue siendo referencia clave para entender el humanismo moderno y las raíces del positivismo. Bien, ahora pasemos a Voltaire y la filosofía del progreso, ¿no? Voltaire tiene el nombre, bueno, también es francés, ¿no? Este nombre de François, bueno, no es François, es Francois Marie Aruit, ¿no? Sin embargo, él nace en 1694, o sea, antes que el Marqués de Condorcet. Entonces, es conocido como Voltaire, ¿no? Voltaire fue uno de los principales intelectuales de toda esta ilustración francesa. Fue escritor, filósofo y polemista, ¿no? Porque lucha contra la intolerancia, el fanatismo religioso, el absolutismo, ¿no? Y vive en este auge del racionalismo ilustrado. En este sentido, Voltaire tiene este diccionario filosófico de 1764, y que este es un compendio crítico que va a reflejar el espíritu ilustrado de la época, ¿no? Con esta claridad, precisión, accesibilidad al conocimiento. Entonces, Voltaire creía que el poder de la razón y la ciencia eran motores para el manejo material y moral de la humanidad, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? En este sentido, a diferencia de Condorcet, Voltaire es más crítico y no tan ingenuo como el Marqués, ¿no? Incluso podemos decir que el Marqués también tuvo esta visión acertada, ¿no? De que nunca habría un retroceso en el periodo histórico, porque siempre va a haber cosas nuevas, ¿no? Pero esas cosas nuevas traen consigo también este tipo de degradación, no en el sentido histórico, pero sí en el sentido de que no se vive perfectamente. En este sentido, Voltaire tiene 5 ideas principales. Primero, es optimista a nivel secular porque piensa que la humanidad avanza a través de la razón. Entonces, también tiene este pensamiento alejado de la Iglesia Católica o de la revelación, y el conocimiento y la crítica son importantes para este avance de la humanidad. Luego, la segunda idea es que el progreso moral está ligado a la tolerancia. Básicamente, esta idea combatió durante mucho tiempo la superstición y el fanatismo, defendiendo la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, y este progreso moral estaba ligado a esto, ¿no? A la libertad. Y la historia como educación, ¿no? Porque el estudio histórico debe mostrar los avances humanos en filosofía, en leyes, en costumbres, y claramente este estudio histórico debe mostrarnos cómo avanza el humano en todas estas áreas, ¿no? La historia, por medio de la historia. Y luego también la divulgación del saber. Con su diccionario claramente podemos entender esto perfectamente, donde el conocimiento debía no quedar restringido a las élites, sino que su estilo claro buscaba la educación pública, buscaba lo popular, ¿no? Y tenemos también este enfoque humanista universalista, ¿no? Voltaire, igual que el Marqués, promovía la fraternidad universal y denunciaba la esclavitud y el colonialismo. En este sentido, Voltaire tiene 4 libros célebres. El primero de ellos es el Diccionario Filosófico de 1764, esta colección de artículos que examinan temas morales, temas religiosos, temas políticos, con este criterio crítico que tiene Voltaire, ¿no? Y luego están las Cartas Filosóficas de 1734, donde hace la comparación crítica de sistemas políticos, sistemas religiosos, y elogiando al Parlamento inglés, ¿no? Luego está el ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, que es una historia universal que resalta los progresos culturales a lo largo de la historia. Y por último está el Tratado sobre la Tolerancia de 1768,
3. De hecho, es el que es el segundo libro. El primer libro es Las Cartas Filosóficas, el segundo libro es el Tratado sobre la Tolerancia, el tercer libro, el segundo libro es Ensayo sobre las Costumbres y el Espíritu de las Naciones, el tercer libro es el Tratamiento sobre la Tolerancia y el cuarto libro es el Diccionario Filosófico, que es un canon, ¿no? Se le conocemos por este libro y de hecho forma parte de esta colección precisa de Voltaire en cualquier biblioteca. Entonces, en el segundo libro, que es el Tratado sobre la Tolerancia, defiende esta libertad religiosa, libertad de conciencia, ¿no? Y básicamente introduce un modelo histórico-cultural que se centra en ideas y costumbres, más que en un tipo de modelo histórico-cultural de guerras. Existían existían peleas entre estos. Simplemente se centra Voltaire en las ideas y las costumbres de cada época, ¿no? Y cambia el modelo de cómo se hacía historia y evidentemente se le cataloga la historia cultural más adelante. Entonces él también progresa a nivel cultural y moral, que básicamente se basa en la crítica de prejuicios y supersticiones, ¿no? Porque defendía una religiosidad natural, el deísmo, que conciliaba la razón y la espiritualidad sin dogmas. Evidentemente promovió también la libertad de expresión, el pensamiento, con esta libertad de conciencia, ¿no? Que está envuelta todas estas libertades en la libertad de conciencia. Entonces podemos ver que su confianza es en la razón, no profundiza en aspectos sociales, económicos, sino en la razón misma, ¿no? Y claramente se le acusa de muchas veces tener este enfoque elitista, aunque intentaba divulgar, como él se centraba en las ideas y costumbres, estas eran conocidas evidentemente por la élite cultural, ¿no? que había viajado, que había conocido, entonces estaba orientada a lectores ilustrados. Y claro, su optimismo no siempre se consideró este retroceso histórico de las tensiones de clases, por ejemplo, pero tiene esta forma de, digo retroceso de clases porque Voltaire, el optimismo es cuando tú ves el futuro de la historia cronológicamente y lo ves siempre que progresa, ¿no? Pero cuando no hay optimismo histórico ves que puede retroceder, ¿no? Y claramente con Karl Marx podemos ver que no queda preciso esta línea, ¿no? Y porque él decía que había dos clases, ¿no? Clases sociales, el burgués y el proletariado. Entonces había una lucha y así había esta lucha histórica y creó una meta narrativa donde se justifica la civilización actual. Sin embargo, no es así, pero para que entendamos. Entonces, en este sentido, esta metanarrativa de lucha entre dos clases hace que se derrumbe el capitalismo y surge el socialismo, ¿no? Entonces habría un proceso en Karl Marx no positivo, no optimista, ¿no? El optimista sería que el capitalismo se desarrolla a tal punto que llegue a un comunismo, ¿no? Un capitalismo más libre, más libre pero individualmente, ¿no? Ya no regido por leyes, ¿no? Un tipo de anarquismo capitalista pero con conciencia, por así decirlo, más socialista, por así decirlo. Pero en este sentido es una historia optimista del transcurso de la historia, ¿no? Pero podemos ver que este optimismo no siempre se consideró retrocesos históricos, no siempre son considerados retrocesos históricos, porque las tensiones siempre ocurren y este no optimismo no es un retroceso, sino que es un avance hacia algo mucho mejor y se desarrolla mejor con la dialéctica que brinda Hegel, ¿no? Que brinda Hegel y desarrolla también Marx. Por eso decía que no estaba, sí estaba preciso, ¿no? Porque siempre estaba a este desarrollo material de la historia. Sin embargo, había un cierto tipo de retroceso en Marx, porque se acababa el capitalismo, o sea, se acababa la tecnología como ya conocemos y todo lo que ha desenvuelto, cosa que es casi imposible. No imposible, nada es imposible. Sin embargo, es algo
para analizar, ¿no? Qué punto estuvo en lo cierto, qué punto no, y por qué hasta ahora no existe una sociedad socialista o porque el capitalismo no llega a su quiebre. Entonces hay varias preguntas que tenemos que hacer. Entonces Voltaire representa este espíritu crítico, optimista de la Ilustración, donde el progreso está ligado a la tolerancia, la educación, la racionalidad, y con el diccionario filosófico que de 1763 específicamente, sí, 1764. 1764 abre el camino hacia una visión más secular de la historia, más secular del pensamiento, y deja un legado clave para el desarrollo de la filosofía política liberal, para el discurso de valores democráticos, para la educación y entre la libre expresión, entre otras cosas. Bien, entonces ahora vamos a enfocarnos en Augusto Comte. Augusto Comte es alguien muy interesante, también es francés, y claro, exactamente, tiene este nombre muy largo. Augusto Comte tiene como, bien, no es tan largo, digo, de todas formas, ¿no? Es Auguste, Mariette, François, Javier Comte. Entonces, Comte es considerado el padre del positivismo, ¿no? Es uno de los fundadores de la sociología moderna. Él vivió en el siglo XIX, XIX, en plena revolución industrial, ¿no? Tras los efectos sociales de la Revolución Francesa y napoleónica, evidentemente había un tipo de pensamiento que se estaba rearmando. Entonces él buscaba reconstruir el orden social, pero a través de la ciencia, entendida como el método más confiable para comprender y organizar la realidad. En este sentido, para Comte, el progreso humano estaba inseparablemente ligado al orden social. Orden social, ¿no? Ya vemos un poco que podemos confundir los términos, porque en el sentido de que orden social muchas veces es imposición, ¿no? Entonces, pero la humanidad, según Augusto Comte, va a avanzar cuando hay un conocimiento científico que va a sustituir a teologías y metanarrativas o metafísicas. Entonces tiene este lema, ¿no? Orden y progreso, para expresar que el desarrollo de las sociedades va a depender de esta consolidación del orden social, la estabilidad, por ejemplo, después de las guerras, evidentemente, no guerras, después de las revoluciones y las odiseas napoleónicas. Entonces vemos que si esto se va a combinar después de que haya esta estabilidad con el avance científico y técnico, que es la innovación, la racionalidad, el desarrollo de la técnica, no específicamente de la técnica, pero sí dice innovación, ¿no? Innovación en las cosas que se hacen con la materia. En este sentido, la ley de los tres estados es concepto de Augusto Comte, ¿no? Un estado, Comte formula esa teoría como este proceso histórico que hubo, ¿no? Primero estaba el estado teológico, que se explicaban las fuerzas naturales, que eran basadas en poderes divinos, fuerzas sobrenaturales, y se pensaba en la mitología y en lo religioso, y acaba esta etapa primitiva, como diría Comte, y entra la etapa metafísica, ¿no? Donde se sustituye de dioses, a los dioses por fuerzas abstractas o fuerzas sobrenaturales, y surge la filosofía especulativa sin una base empírica. Y luego surge el estado positivista científico, ¿no? Donde las explicaciones tienen que ser basadas en observación, experimentación, leyes naturales, y la meta de la humanidad es la organización científica de la sociedad, ¿no? Y surgen libros muy interesantes. Bien, pero acá quisiera aclarar libros interesantes de utopías científicas, ¿no? Donde la sociedad perfecta es la que tiene este ideal de sociedad basada en la ciencia, que es muy interesante. Augusto Comte tiene este libro, ¿no? Es una novela utópica. Es muy interesante ese libro, que es raro que se me haya olvidado.
Las utopías de Tomás Moro. Las utopías de Tomás Moro. Claro, las utopías de Tomás Moro. Muy interesante este libro, ¿no? Porque era como la contextualización de Wakanda, pero a nivel de 1516. Bueno, no a nivel, no, en el tiempo de 1516. Entonces vemos como siempre el humano, ya vemos con Platón con la Atlántida también, vemos que el ser humano siempre ha tenido la idea de que hay una sociedad perfecta, ¿no? Y vive y está a la par con, bueno, y está paralelamente viviendo con nosotros y demás. Cosa que es muy interesante porque siempre ha habido esto, ¿no? Pero entrando en el tema, este progreso histórico ocurre de esta forma. Primero un estado teológico, luego un estado metafísico y luego un estado positivo, ¿no? Un estado científico. Y en este análisis de las obras de Augusto Comte podemos encontrar una obra, bueno, no es una obra, se podría considerar un curso de filosofía positiva. De hecho su título titula de esa forma, de 1830 a 1842. Son volúmenes, ¿no? Son varios libros, 6 específicamente, donde define, promueve la filosofía positiva, que era correspondiente a una ciencia general, ¿no? Que era básicamente la clasificación de todas las ciencias, de las más simples a las más complejas. Ahí estaba la matemática, astronomía, física, química, biología, sociología. Introduce ese término específicamente Voltaire, sociología, y claramente tiene aportes filosóficos, porque promueve este pensamiento científico. Aparte de fundar la sociología se convierte en una ciencia que se encarga de estudiar las leyes que rigen la sociedad, y esto ocurre por este libro, no ocurre, bueno, por estos tomos, por esta obra, o por este volumen. Bueno, es una obra pero muy extensa, ¿no? Porque tiene 6 volúmenes, entonces corresponde a toda una sección de cursos. En este sentido, los aportes filosóficos que podemos encontrar es que surge un positivismo científico que rechaza explicaciones metafísicas y propone que todo conocimiento válido surge de la observación empírica y la comprobación experimental, ¿no? Aparte de la clasificación jerárquica de las ciencias, donde las ciencias se organizan según su complejidad y dependencia mutua, ¿no? Con la sociología siempre en la cúspide. Y también habla, bueno, en este aporte de la religión de la humanidad, ¿no? Que Comte propone una religión secular en la que la humanidad sustituye a Dios como objeto de veneración moral y cultural. Y claramente hay un exceso de cientificismo, ¿no? Donde su confianza absoluta en la ciencia lleva a ignorar dimensiones subjetivas, éticas y culturales. Evidentemente Augusto Comte representa el paso del optimismo ilustrado hacia un positivismo científico, ¿no? Y ya en el siglo XIX, a inicios del siglo XX, porque para él la humanidad progresa a reemplazar creencias religiosas o especulativas por conocimiento científico que debe guiar este orden social, y su influencia es decisiva para la fundación de la sociología como ciencia. Y habla por ello también de la ciencia política, claro que se inspira en movimientos progresistas de su tiempo, y claramente su lema como bandera, el orden y progreso, adaptado, por ejemplo, de hecho es el único, bueno, no sé si es el único, pero sí, Brasil adapta este tipo de lema, ¿no? En su bandera, orden y progreso. Luego tenemos a un filósofo muy interesante, muy complejo, muy completo, muy incisivo, muy leído, que es Hegel. Hegel trata de responder a Kant, ¿no? Claro, responde a Kant las propuestas éticas que tenía Kant, ¿no? Pero es muy interesante cómo responde éticamente a Kant Hegel. Sin embargo, Hegel es alemán, ya no es francés, y es una de las figuras más centrales en el idealismo alemán, ¿no? Tiene un pensamiento moderno, completo,
y claro, vivió en esta transición entre la Ilustración, después la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, pero en Alemania, ¿no? Épocas en las que el concepto de historia universal adquiría un nuevo significado, ¿no? Había un tipo de concepto nuevo, bueno, no era tan nuevo, pero concepto propio muy interesante. Entonces, muy interesante para ver la historia como algo universal y no algo que se estaba sucediendo en cada momento, en cada espacio y tiempo, ¿no? Porque podemos entender que la historia en las Américas era diferente a las historias europeas, ¿no? La historia europea era la universal o aparentemente la que se tenía que contar, la que existía, y había un progreso técnico en esta sociedad, y es muy interesante, ¿no? Porque ¿qué pasaría si un barco de las costas de Brasil, de Perú, donde fuese, llegase a, digamos, a Europa, ¿no? En 1500, 1600, 1500, digamos, perdón, ni siquiera 1400, pongámosle. Entraría y vería una sociedad que se está desarrollando científicamente, tiene un pensamiento ilustrado, hay muchas creaciones, hay diferentes formas de tecnología. Entonces podemos ver que esto conlleva a la misma noción que teníamos nosotros, ¿no? Como con Augusto Conte y su libro Las historias de Tomás Moro, la utopía de Tomás Moro, donde, bueno, no es ese libro exactamente, es otro libro, yo me voy a recordar, es un libro muy, muy, muy importante, muy conocido, aparte se hacen películas además de ese libro, donde va este descubridor a una isla y encuentra una sociedad que se basa en la ciencia y hay paz y no hay ejército, y entonces se crea una narrativa muy interesante. Pero lo mismo pasaría con esa persona que de Brasil, Perú, de América Latina, que va a Europa en este tiempo y encuentra una sociedad tecnologizada, ¿no? Entonces era la fantasía de ese tiempo donde la ciencia estaba en auge, y claramente con este desarrollo de la ciencia se podía entender cómo había otra nueva forma de ver el mundo, otra nueva forma de organización de las sociedades, y claramente con estas utopías se buscaba perfeccionar a la sociedad misma, ¿no? Pero en este sentido, en Hegel vemos que ya se habla de una historia universal, y Hegel lo va a tomar muy en serio, ¿no? Para Hegel, historia no es una serie de hechos aislados, sino que es un proceso racional mediante el cual el espíritu llega a conocerse a sí mismo y a realizar la libertad, específicamente eso. Vimos una introducción un poco leve de esto, pero Hegel veía que había en ciertas partes del mundo que este proceso de manifestación del espíritu se estaba recién conociendo a sí mismo, no se estaba recién realizando a una mayor libertad, pero es algo muy interesante porque Hegel concibe la historia universal como este despliegue progresivo de la razón. O sea, la historia es racional y necesaria, cada acontecimiento contribuye al desarrollo de la libertad, aunque no siempre de forma consciente para los individuos, ¿no? Entonces surge un progreso histórico que consiste en que la humanidad toma conciencia de su libertad, de la libertad, y va a organizar hacia el Estado, el derecho, la cultura, las instituciones en torno a esta libertad, ¿no? Pero esta libertad como reconocimiento de sí mismo. Hay un episodio específico de Hegel, pero incluso tenemos al doctor Aurelio que nos habla perfectamente en filosofía, en el podcast Filosofía en Tipos de No Filosofía en Spotify. Hay un episodio donde se habla de Hegel en metafísica, creo que está en filosofía moderna, ¿no? Entonces es muy, muy completo, revísenlo y van a darse cuenta que Hegel es alguien completamente interesante. ¿Qué podemos hablar de Hegel, no? Aparte de su dialéctica, tiene esta forma de concebir la realidad
como un proceso dialéctico de tesis, una afirmación inicial o situación histórica precisa. Luego surge la antítesis, que surge una fuerza contraria que genera conflicto a esta situación histórica o esta afirmación inicial. Luego surge la síntesis, que es la superación que integra estos puntos anteriores y conduce a un nivel superior de desarrollo. Entonces la historia se convierte en este movimiento de autodesarrollo del espíritu que avanza a través de la contradicción y su resolución. Hegel escribe la fenomenología del espíritu en 1807. Bien, entonces Hegel describe el proceso de evolución de la conciencia desde la percepción inmediata hasta la conciencia absoluta. La obra traza una historia de la conciencia que refleja también este desarrollo de la humanidad que se va manifestando. En este sentido, la historia universal es una historia lógica, pero con esta parte de interioridad que manifiesta este progreso en la libertad, pero que se va autoconociendo a sí mismo, ¿no? Entonces, el espíritu absoluto representa la unidad entre el pensamiento y la realidad, y la historia es su autoconocimiento. En este sentido, Hegel sostiene que la historia universal es el progreso en la conciencia de la libertad, y claramente su visión de la historia como proceso racional y necesario ha sido criticada por ser determinista, ¿no? Entonces Hegel coloca a Europa en este culmin del espíritu, marginando otras culturas, y claramente ocurre esto, bueno, no ocurre esto en el proceso actual, ¿no? Donde hay ciertos países, bueno, en todos los países hay ciertas tecnologías que se siguen desarrollando más o menos similarmente. Entonces se le acusa a Hegel de privilegiar conceptos filosóficos sobre realidades sociales y sobre realidades materiales. En este sentido, Hegel ofrece esta perspectiva de la filosofía y la historia, en la que el progreso no es solo material, sino que también es espiritual, es racional, es tipo de autoconocimiento, pero cada época histórica es una etapa necesaria para el desarrollo de la libertad, y que va a culminar cuando el espíritu va a alcanzar la conciencia de sí mismo en las instituciones modernas, ¿no? Instituciones como el gobierno, y claro, su visión dialéctica influye profundamente en pensadores posteriores como Karl Marx, Kierkegaard y filósofos existencialistas y postmodernos. Bien, ahora vamos a pasar al determinismo en la tecnología, y vamos a hablar primero de Thorstein Veblen, que nos habla de este tipo de economía institucionalizada. Thorstein es un economista para empezar, es sociólogo, no es filósofo, es estadounidense pero con orígenes noruegos, y vive en esta segunda revolución industrial que está surgiendo en Estados Unidos. Entonces fue uno de los primeros en instaurar este término de economía institucionalizada, que es una corriente que estudia la economía como fenómeno social e histórico. Porque cuando hablamos de economía podemos entender que es matemático, ¿no? Pero este proceso conlleva a un cierto tipo de desarrollo histórico. Entonces las ideas centrales que tiene Veblen es que existe una autonomía del desarrollo técnico, igual que vimos con Jacques Ellul, ¿no? Que tenía la misma idea de que la tecnología tiene esa dinámica propia, y que no depende del gobierno, no depende de las instituciones sociales, de los economistas, sino depende de ingenieros, depende de técnicos, de personas, ¿no? Que son los verdaderos agentes del cambio por medio de la tecnología, ¿no? Pues sus innovaciones surgen de la práctica, de la experimentación, que más adelante influyen en decisiones políticas, como en el caso de Estados Unidos y con el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y que está apostando mucho por la inteligencia artificial. En este sentido, hay un choque entre el sistema técnico y el sistema económico, ¿no?
Veblen identifica una tensión que existe en el sistema técnico, o sea, el progreso, la innovación, la eficiencia, y el sistema empresarial, que busca más bien beneficios, que busca especulación, o sea, que se maneje la especulación y que se muevan los precios y el mercado se manipule. Entonces, según Veblen, la economía capitalista no siempre favorece el desarrollo tecnológico, ¿no? Ya que busca maximizar ganancias, incluso frenando innovaciones, ¿no? Entonces, esta economía capitalista juega a favor y en contra de la creación de tecnología, porque puede comprar muchas patentes, o una empresa, una corporación grande puede registrar muchas patentes y no puede desarrollar ninguna, y cualquiera que desarrolle esa patente la tiene registrada. Entonces, es muy interesante el caso de China, ¿no? China ya está registrando patentes y está realizando esas patentes, ¿no? Es muy curioso cómo China ya está cambiando la forma en que se hace ese tipo de políticas. En este sentido, hay una tecnología como fuerza de cambio social, ¿no? Donde la tecnología transforma las instituciones, sea económica, gobierno, cultura, y Veblen veía a los ingenieros como una clase potencialmente revolucionaria, ¿no? Capaz de organizar la sociedad con criterios de eficiencia y que no sean lucrativas. En este caso tiene la visión crítica de que el capitalismo industrial debe ser orientado a un tipo de consumo reflexivo y no este consumo ostentoso, y señala que el capitalismo desperdiciaba los beneficios del avance técnico, ¿no? Entonces plantea una planificación racional bajo la cual el conocimiento técnico podría superar estas crisis económicas. En este sentido, al determinismo tecnológico, Veblen contribuye con su visión de que veía la tecnología como un motor autónomo que va a reconfigurar la sociedad. Esto ya es mucho. Abstraer esto es muy interesante y de un análisis profundo, pero no se queda ahí, sino que describe también el desarrollo técnico como algo inevitable y con una lógica propia, ¿no? Tal como lo hizo Comte y posteriores también. Todos consideran que la tecnología tiene este desarrollo social inevitable o progreso social inevitable. También existe esto que denominamos esto positivismo, ¿no? Bueno, esta visión optimista del progreso de la sociedad, del progreso de la tecnología. En el caso de Veblen, sus ideas anticiparon debates muy, muy interesantes sobre la automatización y el empleo. Veblen ya advertía cómo la técnica sustituiría el trabajo humano y también habría poder de las poderes tecnócratas, y claro, predijo que ingenieros y científicos tendrían influencia política, ¿no? Pasa ahora lo mismo con, redundantemente decimos, el gobierno de Donald Trump, donde se junta con Elon Musk, con los creadores de Meta, Google, OpenAI, para discutir temas de inversión en el país. Entonces hay una tensión entre innovación y mercado, como vimos en Veblen, que sigue vigente esta división por industrias dominantes, por corporaciones inmensas que se adueñan de todo el conjunto, por ejemplo, de Internet, ¿no? En este caso de la tecnología, pero iba a dar el ejemplo de Google, ¿no? Que ocupa todo el espectro de Internet porque crea programas, crea los softwares que tienen completa la vida humana, ¿no? Calendario, videoconferencias, notas para escribir, Works, un documento parecido a Works, al programa Works, lo termina teniendo Google, ¿no? Y también mapas, o sea, es inteligencia artificial. Entonces hay un tipo de industria dominada en cada sector de la tecnología que impone qué cosa es relevante más que otra, ¿no? Entonces Torstey, ve a la tecnología como una fuerza independiente que va a impulsar cambios históricos y sociales y va a valorar la capacidad de los ingenieros para transformar el mundo, ¿no?
y también va a criticar el capitalismo por no aprovechar plenamente ese potencial. Y claro, su pensamiento sienta las bases para las teorías que ven la técnica como este motor autónomo del progreso y no solo como un instrumento de la sociedad. Bien, tenemos que hablar ahora de James Hellum, que es sociólogo, filósofo, teólogo francés y que vive en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nació por la Primera Guerra Mundial, que ocurrió en 1914, 1918, la Segunda Guerra Mundial de 1934 a 1936. Entonces, él tiene una obra, ¿no? La técnica o el desafío del siglo. Fue claramente, tiene estas ideas muy interesantes sobre la tecnología que vimos anteriormente, donde Hellum afirma que la técnica tiene su propia lógica interna, igual que vimos con Veblen. Entonces todo lo que puede hacerse técnicamente se hará. Esto es muy interesante, ¿no? Porque todo lo que técnicamente puede hacerse se va a hacer, termina siendo un alegato de un futuro optimista. Entonces, el desarrollo técnico no va a responder a estos criterios éticos y sociales, sino que se va a hacer por su propia necesidad interna de perfeccionamiento. Y en este sentido, surge la segunda idea, que es el imperativo tecnológico. Iba a decir categórico, pero eso es de Kant, ¿no? Pero el imperativo tecnológico es que cada innovación técnica genera nuevas posibilidades que inevitablemente serán exploradas. El avance técnico es irreversible y acumulativo, lo que hace imposible retroceder en este avance técnico. Surge de ahí la neutralidad ilusoria, ¿no? Porque rechaza la idea de que la técnica es neutral y solo depende del ser humano. Pero según Hellum, la tecnología condiciona profundamente la cultura, condiciona profundamente la política, la economía, hasta el pensamiento humano. Es muy interesante cómo ChatGPT se vuelve en el primer buscador para responder preguntas personales. Claramente hay 13.000 millones de consultas diarias de chats iniciados en el mundo, y claramente transforma la forma en que nosotros adquirimos y nos relacionamos con los demás, interactuamos con el mundo, conocemos las cosas. Es muy interesante cómo pensamos en esta tecnología como neutral, ¿no? Porque esto es una ilusión solamente, diría Hellum, ¿no? Que la tecnología nos está condicionando a cierto tipo de comportamiento, que ese cierto tipo de comportamiento va a hacernos vivir de forma ilusoria, como si tuviéramos el control sobre esta tecnología, ¿no? Y sobre lo que repercute en nosotros la tecnología. En este sentido, surge la autonomía frente a política y a la economía. Aunque los gobiernos y las empresas influyan en la difusión de las tecnologías, en el desarrollo de esas tecnologías con becas y demás, bueno, con inversión y demás, no controlan su desarrollo, no controlan en qué grado va a avanzar tanto. Entonces las instituciones terminan adaptándose a estos avances tecnológicos y no al revés, como pasó en Turquía, y la primera ministro de la asistente de inteligencia artificial que se encarga de las contrataciones con del Estado, y para que se evite la corrupción. En este sentido, Hellum advierte que este impacto social y cultural que la técnica produce es muy, muy, muy profundo y que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Porque va a transformar los valores, va a transformar las instituciones, va a transformar las relaciones sociales, y considera que la sociedad moderna estaría organizada principalmente alrededor de la eficiencia técnica y no de principios morales, como debería ser, ¿no? De esta autonomía que nosotros podemos tener. Luego tenemos a Marshall McLuhan. Marshall McLuhan es básicamente un filósofo, es un teórico canadiense. Él vivió en la expansión de la televisión y la radio, ¿no? Él nace en 1911, igual que Hellum. Sin embargo, él no se interesa más, sino que como es canadiense, no tuvo este impacto muy fuerte con la guerra, ¿no? Claramente le afectó, pero se expandió más en su modo de aprendizaje, en su entorno social, la expansión de los medios masivos de comunicación, de la radio, de la televisión, y corresponde a esta parte técnica de la tecnología, ¿no? Porque se considera uno de los padres de los estudios de comunicación y los medios. En este sentido, el medio termina siendo es el mensaje, ¿no? Donde la tecnología es más importante que el contenido que transmite. Por ejemplo, la computadora es mejor que una radio, pero la información es
porque es más entendible, es más dinámica y demás, ¿no? Entonces, la televisión cambiaba la forma en que pensábamos y percibimos el mundo, más allá de los programas que va a emitir. La misma realización de la computadora es algo fascinante, ¿no? Cambia completamente cómo pensamos y cómo percibimos. Entonces, surge un determinismo mediático, porque McLuhan sostiene que los medios tecnológicos moldean la sociedad y moldean la cultura. Entonces cada innovación tecnológica genera un nuevo orden cultural, un nuevo orden cognitivo, y así se crea una aldea global, que es la comunicación electrónica, que interconecta a la humanidad, ¿no? Creando así aldeas globales, y anticipó el fenómeno de Internet y las redes sociales, porque recordemos que él nace en 1911. Y claramente esta interconexión mundial es algo que hoy en día no se puede negar, ¿no? Y existen este cambio de percepciones, este cambio de cogniciones, y los medios como ambientes invisibles también, donde la tecnología forma parte del ambiente, ¿no? Los letreros publicitarios en New York que moldean la cultura sin que la gente siempre los note, ¿no? Siempre están ahí promocionando algo, mostrando algo, ¿no? Entonces, Marshall mencionaba que como el agua para el pez, los medios actuales que tenemos son el entorno invisible que condiciona nuestras vidas. Como por ejemplo el celular que tienes a la mano condiciona tu vida. Porque está cierto tipo de contenido, cierto tipo de preferencias, cierto tipo de cosas que haces ahí, determina tu lugar en el, bueno, no tu lugar en el mundo en este sentido de tu posición, sino de estar en el mundo, ¿no? Bueno, para no ser heideggerianos, de tu forma de vivir. En este sentido, Mr. Luan, este término también, Marshall McLuhan, no solo estudia los medios como herramientas, sino también como fuerzas estructurales que van a determinar cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo organizamos la sociedad, ¿no? Y su teoría va a reforzar la idea de la tecnología como algo que tiene más impacto que el contenido, ¿no? Anticipando ahí debates sobre las redes sociales, debates sobre la IA, debates sobre la realidad virtual, entre otros temas. Luego tenemos a Lewis Mumford. Él nació en 1895 y evidentemente es antes de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera incluso, y él es historiador y filósofo. También como último filósofo tenemos a Lewis Mumford, y básicamente él es historiador, filósofo y crítico de la tecnología estadounidense. En este caso, escribió en un momento en que la industrialización y la urbanización transformaban la sociedad. Fue un crítico en el desarrollo de la tecnología y que ésta sirviera como control social y control ético, ¿no? Entonces sus ideas principales constituyen la tecnología como fenómeno cultural, dado que para Mumford, la tecnología no es solo este conjunto de herramientas, sino que también es un sistema cultural que va a influir en el arte, en la política, en la economía, en los valores humanos, y la tecnología va a reflejar creencias y estructuras sociales y no solo en necesidades materiales. Y también hay un problema de la técnica politécnica versus la monotécnica, donde la politécnica es la tecnología variada y flexible, ¿no? Que potencia las capacidades humanas, y la monotécnica es la tecnología centrada en la producción en masa, estandarizada, que subordina al ser humano. Hay una crítica sobre el dominio de la monotecnia industrial que prioriza eficiencia sobre creatividad. También podemos hablar de la mega máquina, que se refiere a sistemas sociales complejos como burocracias o ejércitos que funcionan como máquinas organizadas de poder, ¿no? Y estas estructuras utilizan a las personas como piezas intercambiables y reflejando ahí el control y la centralización del poder. Vemos también la crítica al determinismo tecnológico extremo, que aunque reconoce el impacto histórico de la tecnología, Mumford enfatiza que el factor humano y social puede orientar el desarrollo técnico y plantear la necesidad de control democrático y ético sobre la innovación. Básicamente existe una historia de la tecnología en etapas, donde propone esta visión histórica, donde cada etapa tecnológica está ligada a una visión del mundo. En la eotécnica de la Edad Media surge este tipo de artesanía, la hidráulica, la energía eólica, y que corresponde a la Edad Media. Luego surge la revolución industrial,
que la denomina paleotécnica, que ahí surge el hierro, fábricas, carbón, la explotación laboral, y luego surge la neotécnica, ecotécnica, paleotécnica y neotécnica, que ya en la neotécnica surge la química, bueno, no surge, ¿no? Sino que se desarrolla la técnica por medio de electricidad, de la comunicación, de la química, y esto va a potenciar más para para humanizar la tecnología, ¿no? Para hacerla accesible a todos los seres humanos y hacerla como hoy vivimos, ¿no? Con entornos cotidianos mediadas por la tecnología. En este sentido, Murphy reconoce que las tecnologías están profundamente transformando la sociedad, ¿no? Pero va a criticar la visión fatalista de la tecnología si evoluciona por sí sola, ¿no? Sin esta intervención. Entonces, resalta que el contexto social y político dirige el mundo tecnológico y que es posible democratizar la innovación. Entonces, su idea de la mega máquina advierte sobre los riesgos de sistemas tecnológicos que concentran poder y reducen la libertad individual, ¿no? Entonces, Lewis Murphy estudia el desarrollo histórico de la tecnología como un fenómeno cultural y político, y en Técnica y Civilización y el mito de la máquina explica en estos libros cómo sistemas tecnológicos crean estructuras de poder que denomina él megaestructuras, y estas van a moldear la sociedad, aunque reconoce también el impacto determinante de la tecnología e insiste en que la humanidad pueda y debe guiar el desarrollo técnico para evitar que ésta se convierta en una fuerza incontrolable. Evidentemente, con el desarrollo de las computadoras cuánticas, de la inteligencia artificial, entonces es un poco más complejo, pero aún se hace posible controlar por medio de políticas públicas o de marcos éticos globales para el desarrollo tecnológico, que evidentemente se tiene que crear este marco ético. Bien, entonces con eso terminamos la lección número 2 y pasamos a la lección número 3. Nos vemos en la lección número 3.